Sean ustedes bienvenidos a este espacio llamado Comunicación Creativa. Mi nombre es Eric Hoy y estaré con ustedes alrededor de una hora más o menos conversando de los temas que siempre platicamos aquí: liderazgo, creatividad y otras muchas cosas que también se hablan en este espacio. El día de hoy es un nuevo capítulo y nuestro invitadazo del día de hoy es Elliot Lara. Elliot es director de comunicación interna de AT&T. Preséntate, Elliot. A ver, dinos, ¿quién es Elliot? Con mucho gusto. Pues bueno, como ya lo decías, mi nombre es Elliot. Tengo 31 años y efectivamente trabajo en AT&T. Muy padre lo que puedo contar al respecto de mi trabajo, porque además he pasado durante bastantes áreas en la compañía. Entonces eso yo creo que enriqueció bastante como el camino para que llegara ahora a hacer comunicación. Y sobre todo para hablar de comunicación pensando desde una perspectiva organizacional y de cómo es que hace posible, ¿no?, el acompañar a los equipos en el día a día. Entonces, ¿quién es Elliot? Pues bueno, Elliot estudió Dirección de Empresas de Entretenimiento. Originalmente yo estaba muy enfocado y muy emocionado por organizar eventos. De hecho, así fue como comenzó mi carrera dentro de... Y así empieza también tu perfil de LinkedIn, ¿no? Así como yo iba a hacer esto, amigos, y lo hice muy bien, pero ahora hago esto, ¿no? La verdad es que muy padre, porque en algún momento, justo organizando eventos, tuve una charla con un mentor a quien aprecio mucho y me decía, lo importante es que no te encasilles en algo, ¿no? Y a partir de ahí empecé como a diversificar en qué quería como desarrollarme, etcétera. Pero este origen que te hablo de eventos me llevó incluso a tomar un diplomado como wedding planner. O sea, me gusta mucho el tema de eventos. Pero posterior a ello empecé como a complementar mi formación y pues bueno, hoy en día hago comunicación y me hace muy feliz. Me da mucho gusto que te hagan muy feliz, porque además aquí hablamos de comunicación. Entonces, a ver, empecemos. Generalmente aquí tenemos a líderes de su propia industria, dentro de sus propias compañías, con muchísima trayectoria. Tú, a pesar de tu joven edad, tienes también ya una trayectoria bastante sólida, pero justo por eso es que quiero abordarlo desde mucho más atrás, en donde... ¿Cómo hace Elliot para los 31 años ser director de comunicación interna? O sea, ya yo te estoqué un poquito y entonces también conozco muy poquito de tu destacada presencia académica en la Anáhuac, ¿no? O sea, hiciste de todo, ¿no? O sea, fuiste presidente de no sé qué y no sé qué de no sé qué y... ¿no? O sea, empezando por ahí, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos así brevemente cómo empezó Elliot a dirigir equipos, o sea, hablando justo desde la perspectiva de liderazgo. Pues mira, yo creo que eso es bien importante porque incluso desde la universidad siempre me gustó involucrarme como en todo lo que yo podía. Porque creo que entre más cosas hagas, tienes esta oportunidad de entender qué te gusta, qué no te gusta, hacia dónde como que te gustaría orientar tu desarrollo. Y para empezar, Elliot en algún momento entró a la licenciatura de gastronomía, hizo una pausa y se dio cuenta que no se veía ahí. Porque necesitaba como esta interacción en el día a día, el poder ver a las personas, el aprender de las personas, etcétera, y tener una carrera tan solitaria como gastronomía simplemente no me veía ahí. Hago este cambio a Dirección de Empresas de Entretenimiento y pues bueno, una carrera realmente nueva que estaba justo lanzando la Anáhuac. Yo fui la tercera generación. Es lo que te iba a decir, ¿no? Es muy nueva. Bueno, sigue siendo muy nueva porque siguen cambiando los programas, ¿no? Sigue siendo muy nueva y la verdad es que me interesó un chorro porque es como toda esta perspectiva pertenece a la Facultad de Comunicación, pero en ramas del entretenimiento que son mucho más actualizadas, ¿no? Y justo yo veía esta posibilidad de desarrollarme en la organización de eventos, pero como parte de la licenciatura, pues también aprendí mucho. En algún momento fui presidente de la sociedad de alumnos de mi licenciatura. Participaba muy de la mano también con la coordinadora de la licenciatura, que justo también es una entrañada amiga. Pero creo que lo importante es justo como probarte, ¿no? Qué tan capaz, qué tan cómodo te sientes en otros grupos grandes de personas, el poder entender y conocer las distintas personalidades que hay allá afuera, porque creo que eso también te va formando de alguna forma. ¿Para qué? Para que cuando tengas un equipo a tu cargo, sepas que hay de todo, pero que también tienes que aprenderte adecuar tus habilidades, adecuar tu estilo de liderazgo de acuerdo a la persona, y que eso obviamente te permite formar trabajos de alto desempeño. Claro, justo eso es a lo que iba con respecto a esta experiencia, ¿no? Tú vas construyendo esta experiencia y te vas dando cuenta de estos conocimientos y de estas prácticas pues desde muy joven. Y así es como entonces entras a dónde. ¿Cuál fue tu primer trabajo formal, llamémosle? Pues
Y obviamente antes de entrar a este trabajo que es como tal ya telecomunicaciones, sí estuve en algunas otras organizaciones, incluso estuve como freelance en esto que te contaba de Wedding Planner, pero llego a lo que antes era Nextel como becario y muy padre porque incluso desde esa posición empecé a gestionar muchas cosas que ya implicaba conocer una organización a nivel total, ¿no? Y con responsabilidades que tú seguramente te autoadjudicabas, ¿no? Seguro algo así. Un poco, porque creo que eso tiene que ver mucho con mi personalidad. Exactamente. Pero conocer como esta perspectiva y convivir con todos los equipos, nuevamente, enriquece mucho como tu visión del espacio en el que te estás desarrollando y trabajando. Y a partir de ello es que justo empiezo como a visualizar mayores oportunidades. Al poquito tiempo es que AT&T compra Nextel y Usacell. Y entonces, de ser una empresa bastante pequeña, ¿no? Pues entonces ahora éramos ya parte de un corporativo americano. Era realmente una nueva aventura por parte de AT&T el llegar a un mercado pues relativamente desconocido y con un agente preponderante en el cual también la competencia iba a estar ruda, ¿no? Sí, ¿no? Telcel. Efectivamente. y pues justo así es como empieza también este journey, pero yo empiezo como becario, ¿no? Estuve 6 meses como becario, la verdad que me considero muy afortunado en ese aspecto y que también siempre he creído que el trabajo habla por nosotros, ¿no? Y en esos 6 meses termino yo la licenciatura, me contratan de tiempo completo a los 15 días, el mes, y me quedo trabajando de tiempo completo y a partir de ahí me quedo en recursos humanos aproximadamente 2 años y medio gestionando eventos a nivel nacional. Ok, gestionas los eventos de recursos humanos. Pues en realidad de toda la compañía. Ah, ok. Porque incluso me tocó ¿Lanzamientos y eso también? acompañarlos, ¿no? Obviamente desde la perspectiva de recursos humanos, pero me tocó junto con el equipo de HR, el arrancar, por ejemplo, tuvimos carrera AT&T en algún momento. Tuvimos, eso sí, incluso te lo puedo contar de primera mano porque me tocó liderar una convención de ventas a nivel nacional y era pues llevar 2,000 colaboradores de todo el país a Cancún, speakers, patrocinios, la gestión de proveedores, agencia, concepto y todo. Entonces, obviamente, sí creo que como que desde muy temprana edad estuve expuesto a mucha responsabilidad y siempre he creído que cuando ya no te queda de otra más que hacer las cosas, las haces porque las haces. Sí, ¿no? O sea, salen. O sea, no salen solas, pero salen, ¿no? Porque tienen que salir. Claro, ¿no? Y además te empiezas a armar de tus brazos, es decir, de tus equipos. Claro, y sobre todo creo es como sacarte de tu zona de confort. No creo que sea fácil el proceso porque siempre como que saltar al siguiente nivel implica cierta zona de incomodidad, pero es parte del proceso. Ya, claro. A mí me está llamando mucho la atención tu personalidad porque justo, te digo, hemos entrevistado aquí a mucha gente, muchos líderes. Cada uno tiene su personalidad propia y también cada uno tiene también sus propios, o ha tenido durante su carrera sus propios frenos, ¿no? Donde dice, bueno, yo aquí medio me detuve, pero luego aquí me lancé y así, ¿no? Yo siento que tú te lanzas a todas, ¿no? O sea, que tu personalidad es como lanzarse a todas, o sea, ¿tú sientes que es así? O sea, que en realidad tú dices, sí, lo agarro, sí, échamelo, ¿no? ¿O no? Fíjate que siempre he creído que, o sea, si me están considerando para algo, es porque algo puedo aportar y algo voy a aprender. Okay. Si me gusta o no me gusta, incluso, ¿no? Pero al menos de primera instancia, como que el decir no sin conocer, me parece un poco... arbitrario. Tibio, me parece tibio. Ya. Y pues muy interesante lo que dices, porque incluso de estar gestionando eventos, se ofrece una oportunidad para pasar al equipo de network, de ingeniería, y aprender del espectro, de la cobertura, de cómo se gestiona como los fierros, que en realidad es lo que genera la conectividad de AT&T. Entonces es como el core business de la empresa. Y yo decía... Sí, se sostiene de lo que venden, ¿no? Exactamente, realmente es lo que vendemos, ¿no? El hecho de que una persona pueda comunicarse, eso es lo que vendemos. Oye, aquí quiero hacer una pausa nada más, igual por chismoso nada más. O sea, AT&T tiene su propia infraestructura, su propia red, o se cuelgan ciertas partes de otras infraestructuras, porque sé que así también funcionan. Pues en realidad, AT&T tiene su propia cobertura. Digamos que es desde que llegó a México, desplegó infraestructura a nivel impresionante. Obviamente es un reto llegar a muchas de las poblaciones, pero también contemplamos que la reforma de telecomunicaciones permite el hecho de que las empresas puedan, o más bien estén obligadas a compartir, ¿no? su infraestructura. Claro. Con el afán de ¿qué?
de que más mexicanos y mexicanas estén conectados, ¿no? Entonces, si hay cierto espacio, cierta población que probablemente sea imposible llegar con esa infraestructura, la empresa tiene como esta posibilidad de subarrendar esa infraestructura. Pero también es un hecho que hoy en día somos la compañía mayorista, ¿no? En cuanto a infraestructura de telecomunicaciones, como líder en la industria, porque incluso algunas MVNOs, que son justo estas compañías que no tienen infraestructura y que lo subarrendan para poder brindar un servicio a los clientes. Sí, es como compañías digitales, ¿no? De esta chip nuevo, de una marca que quién sabe dónde salió, pero que es... Que bueno. O Virgin, ¿no? Por ejemplo, también que salió con sus chips y esas cosas. Exacto, ¿no? Entonces ellos tienen que buscar quién sí tiene la infraestructura para poder brindar el servicio a sus clientes. Ok, bueno, entonces ahí se la pausa el chisme. Ahora continuamos. Entonces, después del chisme... Está buenísimo el dato cultural. Sí, dato cultural. Pues bueno, es que hay que saber de todo. Como bien lo dices, ¿no? Está buenísimo. Hay que saber de todo. Entonces, a ver, entonces a la parte ya de infraestructura. Sí. Y en infraestructura, ¿tú qué haces? O sea, porque tú no haces la infraestructura, sino que ¿para qué te contratan ahí? Pues justo para acompañar al VP de esa área. Ok. Como desde una posición que, suena muy rimbombante, pero es, digamos, como... la persona que de primera mano ayuda a ese líder a gestionar como proyectos e iniciativas importantes, que es el Chief of Staff del VP. Ok. Y pues justo, o sea, desde esa posición aprendo un chorro de los ingenieros. Muy chistoso porque sin ser ingeniero te llaman ingeniero solo porque estás entre ellos. Pero aprendí un chorro de cómo es que realmente eso se hace posible. Agradezco mucho la paciencia porque incluso creo que también, o sea, el hecho de sacudirte, de no venir de un mundo tan técnico, siempre es difícil. Y yo creo que el aprendizaje principal que tengo de eso es cómo salir de tu zona de confort, pues al final siempre te va a brindar lo que te decía, un aprendizaje distinto, algo nuevo, algo que probablemente ni siquiera tenías en tu radar, pero de lo cual te puede servir más adelante. Claro. Bueno, y ahí también quiero hacer una pequeña pausa en vistas al futuro de esta conversación. A ver. O sea, ahora haces comunicación interna. Sí. Y en ese momento estabas trabajando con ingenieros. Sí. ¿Se le habla igual a un ingeniero que a otra persona de la compañía? O sea, eso es todo, ¿aprendiste eso? ¿Cómo? Eso es todo un reto, ¿no? Y por eso te decía que sin saberlo, como el hecho de pasar por muchas áreas, de alguna forma preparó también el terreno para tener una conciencia de las audiencias, ¿no? Exactamente. Y yo creo que eso es bien interesante. Para todos los que nos apasiona la comunicación, sabemos que existen pues distintas audiencias aún dentro de una misma compañía. Yo las dividiría ahorita como a un alto nivel pensando en el personal corporativo y el personal administrativo, ¿no? Tenemos tiendas, tenemos call center. Es un perfil distinto porque su labor es distinta. En el corporativo también su función es distinta, tienen prioridades distintas, tienen objetivos distintos. Y su relacionamiento entre ellos también es distinto. Claro. O sus herramientas. Obviamente que nos une. Tenemos el mismo objetivo compañía, tenemos el mismo propósito, conectar a las personas con más posibilidades, con mejores posibilidades. Entonces, creo que el punto es, aunque nos una eso, en el día a día hay muchas cosas que no puedes comunicar de la misma forma a una audiencia que a la otra, ¿no? Y el tener esa claridad de cómo avanzar, a través de qué canales, con qué estrategias, qué implementas para uno, qué pruebas con uno que sí funciona, qué pruebas con otro que probablemente no te funciona, pero sobre la marcha vas aprendiendo mucho, como bien dices, de cómo hablarle a uno y cómo hablarle al otro. Claro, eso es súper valioso. Y también ahorita, porque salió el tema y también como un otro paréntesis, pero siempre les pregunto a las empresas y sobre todo a las personas que se dedican a hacer la comunicación hacia todo el mundo, es ¿qué vende tu empresa? Y ahorita me dijiste, y me parece que va por ahí, es comunicamos a la gente, ¿no? ¿Eso es lo que vende de AT&T? Sí, yo creo que hablaría de conectar a las personas, de conectividad en general, porque eso te habla, ya hoy en día, dime realmente cuándo haces una llamada. ¿Es raro? Sí, es raro. Es raro. Bueno, yo sí hago muchas, pero por... Tiene que ver mucho la personalidad. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Pero incluso puede que muchas de esas llamadas en realidad las hagas por WhatsApp, que ya ni siquiera es el canal tradicional. Sí. Entonces, el gran ancho de banda que tenemos, ¿no? En cuanto a conectividad, pues en realidad ya está muy cargado hacia el internet. Yo creo que esto es un tema muy generacional, pero ya estamos muy acostumbrados a mandar un mensaje en lugar de una llamada como tal, pero
digamos que esa es solamente la puntita de todo el universo de cosas que hay detrás. Porque tan solo pensemos, vamos a hablar a nivel general, ¿no? El Internet de las cosas. O sea, cómo, pues ya más allá de tu teléfono... El refrigerador tiene... El refri, la cafetera, pero la puerta, pero las luces. O sea, claro, sí. Es un todo. Y bueno, digamos que yo creo que eso es... apenas estamos conociendo como el universo, porque ahora con la inteligencia artificial, pues yo creo que vienen muchas más cosas. Pero el hecho de poder conectar a las personas, a las cosas, a lo que te rodea, yo diría que ese es el core business de AT&T. Claro. Y lo pregunto justo en función de después cómo se hace la comunicación, porque la comunicación se hace desde el core business y no se hace desde vender la red celular, sino se hace desde el ¿por qué lo hago? Pues lo hago porque quiero comunicar a las personas, ¿no? Quiero juntarlas. Y además yo creo que hay algo bien bonito en cómo acompañas a las personas en momentos muy especiales, ¿no? Porque imagínate qué sería del mundo en el que vivimos si un hijo y su papá, porque el hijo se fue a estudiar la universidad lejos, ¿cómo se comunica con su familia, ¿no? O sea, ¿cómo pueden tener como esta actualización en el día de cómo estás? Hace unos cientos de años, pues obviamente solo había cartas. Hoy en día ese poder de la conectividad te ofrece muchas posibilidades. Y ahorita le estoy llevando a un tema probablemente más de cercanía, de familia. Pero ¿qué pasa cuando esa conectividad la llevas a la educación, ¿no? El hecho de que haya una masterclass que puedas brindar a muchas personas y entonces estás aprovechando la conectividad para habilitar a través del conocimiento, ¿no? Sí, entonces, es increíble. Creo que las posibilidades que te brinda esa conectividad obviamente son infinitas, pero está bien padre poder acompañar eso desde una compañía como AT&T. Claro. Oye, y no sé si tengas números, pero bueno, los últimos números que yo leí eran como... De entrada ya desde hace muchos años hay más celulares que líneas fijas, ¿no? Y, o sea, ¿cuánta gente crees que ahorita esté con un dispositivo móvil en México? Porque además también creo que había más dispositivos móviles que personas. O sea, no sé por qué, pero había más dispositivos móviles que personas. Seguramente será. Yo por bueno, ejemplo tú traes dos, ¿no? Yo traigo 2 teléfonos, no me extraña. Pero el número es exorbitante. Sí, ¿no? O sea, es como... Es bárbaro, ¿no? Porque también tomemos en cuenta que en algún momento tiene que haber una conciencia, ¿no? En cómo gestionar, por ejemplo, incluso estos desechos, porque en algún momento es un desecho, ¿no? El dispositivo como tal. Y como tal también desde AT&T, pues necesitas ver todas las variables que hay alrededor de la tecnología y de la conectividad. Entonces, creo que como bien dices, es exorbitante el número de dispositivos que hay. También pensemos como en la velocidad en la cual avanzan ya también la tecnología, ¿no? Lo que te ofrece el teléfono. Sí, sí. Y pensando además en todos los vendors de telefonía, de dispositivos. Y ahora ya no es solamente el teléfono, ahora tienes el watch, pero claro, tienes pues de todo, ¿no? No, pues creo que sí, es lo que te iba a decir, que hay gente que tiene cosas clavadas en el cuerpo que están conectadas a internet, es como... Imagínate, ¿no? O sea, justo incluso el poder tener un dispositivo para monitorear cosas tan delicadas como si realmente tu salud cardíaca es la correcta, etcétera. Sí, sí, sí. Pues obviamente sí, o sea, es inmenso el universo de posibilidades en cuanto a los dispositivos, pero regresando al punto de lo que te decía yo, incluso bien interesante, cómo tenemos que ser hasta más conscientes de que esto en algún momento pues es desechable, cómo desecharlo de la manera correcta, cómo tener espacios adecuados como para gestionar incluso este tipo de dispositivos. Hay muchas variables alrededor como de esta tecnología responsable, consciente, ecológica, etcétera, y pues yo creo que apenas también estamos aprendiendo de ello. Oye, ahora que hablas justo de este reciclaje de dispositivos, o sea, ¿avanza igual de rápido la tecnología de los propios dispositivos a la tecnología de la infraestructura? Y lo digo justo en función de que como AT&T la tienes que cambiar o la tienes que modificar, ¿así de rápido como esto? Pues es que en realidad lo que avanza en el dispositivo normalmente son como los features, ¿no? Sí, claro. El que puedo hacer o que no puedo hacer.
el teléfono... Bueno, pero entre el 3G, 4G, 5G, creo que pasaron como 6 años, ¿no? Pasaron incluso entre 3G y 4G, sí fue un poquito más de tiempo. Entre 4G y 5G, la brecha es un poquito más pequeña y seguramente se irá haciendo más pequeña. Es lo que te iba a decir, por eso decía. Años, ¿no? Y eso sí, seguro te cambia algunos fierros, por lo menos, ¿no? Claro que sí. O sea, justamente en la infraestructura, incluso en el uso del espectro, también hay variables, ¿no? Dependiendo del tipo de tecnología. Y eso no es tan sencillo de ejecutarse. No es que te deje de funcionar el dispositivo, para nada. Al contrario, el punto nada más es cómo aprovechas mejor ese dispositivo gracias a que cuentas con la tecnología también con la que te equipa el proveedor de servicios, ¿no? Ya. Bueno, ahora sí, regresando al chisme de comunicación. Aquí tuvimos a Fer, que también Fer estaba en AT&T y Correcto. Nos habló justo del lanzamiento. No me acuerdo si fue del 4G, el 5G. Del 5G, ¿verdad? Seguro. ¿Tú estabas en ese lanzamiento o ya no? Sí, Pero ya estabas en esa área o no? No estaba como tal en esa área, pero digamos como muy de la mano, ¿sabes? O sea, es que siempre está, porque yo en ese entonces estaba en el equipo de Customer Experience. Ok. Entonces, quieras o no, también tenía que estar como muy Sí, al claro. pendiente de este tipo de cosas. Porque desarrollaron un montón de experiencias para probar la velocidad y todos los features nuevos que podías hacer con el 5G. Sí. Y te lo preguntaba justo en función de eso, si tú habías estado ahí y cuál había sido tu participación en cualquier materia para aportar a esa parte. Porque fue un lanzamiento, pues yo no sé si el más importante, pero los más importantes en los últimos años de AT&T, seguro. Sí, fue de los más importantes. Yo justo estaba por transicionar el equipo de comunicación. Entonces, muy interesante obviamente todo lo que se hizo. Era muy importante también, ¿no? El cómo desde el corporativo y desde Estados Unidos, que ya nos llevaban cierta ventaja, ¿no? Cómo aprovechar también ese aprendizaje aquí en México para poder aplicarlo y que se viera reflejado en beneficio de qué, de los clientes, por supuesto. Pero siempre un reto, porque incluso ahora vamos a verlo como desde la contraparte. A ver. Puedes tener la tecnología desplegada en cuanto a la red, pero si el cliente no tiene el dispositivo, no le va a funcionar. Claro, no en ese momento había nada, ¿no? ¿Sabes? Entonces, también incluso los handsets estaban todavía muy verdes, estaba todavía como aterrizándose mucho de ello. Hay cosas, ¿no? De las cuales también hay que ser muy conscientes. El hecho de que tengas mayor velocidad de internet consume más gigabytes, ¿no? Porque obviamente estás navegando a una mayor velocidad, sí. Es mayor ancho de banda, ¿no? Es obvio que te puedes acabar a lo que estabas acostumbrado antes del tiempo al que normalmente lo hacías. Y generar como esa conciencia son cosas un poco complicadas sobre la marcha, pero de que siempre va a ser bueno migrar hacia una nueva tecnología que brinda más posibilidades, eso es un hecho. A ver, entonces vamos a recapitular. Como líder de comunicación interna, sí. Tienes una complicación justo con el call center porque estás recibiendo un montón de llamadas de personas que te dicen, güey, ya me acabé los datos, güey, ya me acabé los datos, oye, me estás cobrando de más, oye, ya me acabé los datos. ¿Cómo haces una estrategia tú para comunicarle a tu call center lo que tienen que hacer? Mira, normalmente trabajamos muy de la mano y, como bien lo dices, acompañamos a las áreas de negocio, ¿no? En este caso, por ejemplo, atención a clientes. Hay un equipo específico dentro de comunicación interna que ayuda, ¿no?, a ellos. Pero no solamente estamos involucrados nosotros, porque incluso en ese análisis de lo que el cliente está diciendo, Customer Experience juega un papel bien importante, ¿no? Porque entonces es, ¿qué dice la evaluación de los clientes? ¿Por qué se están quejando? ¿Qué hay en los verbatims? O sea, normalmente en las encuestas, ¿qué están diciendo, no? Y observar tendencias, observar el comportamiento de esos clientes, ¿no? Como a nivel red, a nivel incluso sus consumos, etcétera. Y partiendo de eso, ¿no? Es que Customer Experience va a intentar también detonar esas acciones hacia las distintas áreas de la compañía. A nosotros nos toca, digamos ya, como en la fase final, probablemente... ¿Cómo se los vas a decir? De las estrategias que se terminen de definir, qué es lo que vamos a bajar, ¿no? Como a nivel operativo, para que todos estemos conscientes de hacia dónde vamos. Hay un equipo incluso también dentro de la compañía que se encarga de gestionar como canales un poquito más operativos, ¿no? Como en el día a día, ya relacionados a comisiones, etcétera, y a procesos. Pero nosotros como tal tenemos que acompañar al colaborador, a la colaboradora, para decirle, AT&T decidió avanzar hacia esto, ¿no?
Y incluso en proyectos importantes, pues tenemos que revisar Q&As, cuál es la postura de la compañía, cuál es el speech que tiene que dar el ejecutivo o la ejecutiva hacia el cliente para resolver sus dudas, que exista incluso, por ejemplo, un micrositio en el cual viva como toda esa información, porque en la medida de lo posible tendríamos que reducir esas interacciones en el día a día. O sea, humano, ¿no? Más bien ya aprovechando toda la tecnología, Exacto. un landing page, un bot, un todo, ¿no? Porque volviendo al mismo punto que hablábamos de la comunicación y que yo creo que ese es un mindset distinto, cada vez hay más personas que ni siquiera les gusta hablar con un agente. Habrá generaciones que sí, ¿no? Sí. Pero habrá generaciones que digan, a mí dámelo todo como para que yo solito me gestione. Odio el bot, odio así con todo mi corazón. Así le digo, oye, no sé qué, y me contesta así, no. Es como, no, güey, no. No me estás entendiendo. No me estás entendiendo, amigo. Alexa, no me estás entendiendo. Exacto. Señora, ¿por qué me dice eso? Ajá. No, y te entiendo perfecto. Yo creo que eso también es un tema de personalidad. Pero al menos en la perspectiva del personal tienes que equiparlos lo mejor posible para atender lo que llegue de parte de los clientes y habilitar tus canales de autogestión para que también, si el cliente quiere llegar por su propia cuenta, sepa dónde y cómo encontrarlo. Ya. Yo sí soy, o sea, de mi generación no, seguramente yo soy ahí como medio la excepción, pero sí me gusta hablar con una persona. Pero, o sea, más allá de mi gusto personal para hablar por la persona, ¿cuáles, supongo que son razones operativas, pero cuál es la razón para tener tantos filtros antes de hablar con una persona? O sea, sí hay, porque uno luego puede pensar, ay, no, es que no quieren hablar conmigo, ¿no? O cualquier otra cosa. Pero seguramente hay razones para tener tantos filtros antes de hablar con una persona. Pues yo creo que el punto es, en medida de lo posible, orientarte a algo que a lo mejor es muy fácil de resolver. Ok. Como para que sepas dónde encontrarlo, porque incluso en esa interacción hasta tardarías más tiempo en resolverlo si lo tienes de primera mano, dónde consultarlo y resolverlo. Normalmente, y yo creo que incluso es como un chiste que tenemos entre nosotros, de el aplica, ¿no? El apágalo y préndelo, ¿no? Y vas a ver que se va a arreglar. Eso lo decimos entre nosotros como chiste, como ¿no? broma. Pero en realidad hay muchas de esas cosas que, te lo juro, parece broma, pero se arreglan normalmente así. Es gracioso porque es verdad. Es gracioso porque es verdad, te lo juro. Pero más allá de eso, creo que el punto, y como bien te lo mencionaba antes, lo importante es ver qué de esas interacciones, qué volumen de esas interacciones, realmente son cosas muy sencillas que con ciertos pasos simplemente se van a resolver, ¿no? Creo que es bien importante el poder enriquecer y no realmente darle la vuelta a estos bots. Y no estoy hablando solo de AT&T, sino en general. Sí. Porque es inteligencia que tienes que tú educar de alguna forma, ¿no? Y que esos flujos de decisión sean lo menos tortuosos posibles y que realmente sean útiles para ti como usuario. Entonces, creo que eso es un trabajo en constante desarrollo para todas las compañías y que lo que llegue hacia un ejecutivo sea lo que realmente necesita una atención, porque ya pasó por cierto flujito que simplemente no funciona y que entonces requiere de una atención más detallada. Ya. Sí, tiene toda la lógica, más allá de que a mí me moleste. Pero sí, obviamente, toda la lógica. Yo he hablado con bots que sí me han resuelto cosas muy rápido. Claro. O bots de procesos muy sencillos. No sé, por ejemplo, un pase a abordar. Saqué un pase a abordar de Viva Aerobús y fue... O sea, Viva Aerobús me mandó el mensaje a mí. Ajá. Yo no tuve que hacer nada. Y decía, vas a volar, ¿quieres hacer tu check-in? Sí. 1, 2, 3. Ajá, exacto. Sí, no, sí. Ahí tienes tu pase a abordar, pásale. Listo. 15 segundos. 15 segundos. Dije, bueno, qué chido, ¿no? No me tuve que meter yo una página, ellos me avisaron. Entonces, me parece que es un... Ahí es una diferencia porque no hay un problema, ¿no? O sea, más bien se están acercando a ti para... pues más bien ellos evitarse un problema de que llegues sin check-in, ¿no? Claro. Pero tú no estás tratando de resolver nada, per se, ¿no? Y que además, como en ese, vamos a ver desde la perspectiva de comunicación, pues incluso te están abordando a ti, como que te está facilitando la cuestión por si se te llegaba a olvidar, pero entonces es muy breve el poder hacerlo, y entonces la experiencia en sí dices, qué padre, ni yo me lo esperaba, ¿no? Claro, o sea, en Customer Experience es como 10, ¿no? Exacto. Y creo que hacia allá es a donde tendríamos que ir migrando poco a poco, ¿no? Sinceramente creo que también es un tema cultural, porque seamos honestos, WhatsApp está inmerso en la cultura, al menos voy a hablar de México. Sí, en la mexicana. La cultura de México, WhatsApp, dime quién no tiene WhatsApp hoy en día. Sí, no.
¿sabes? De hecho, se cae el WhatsApp y todo, no, y todo el mundo empieza a migrar a Telegram por 5 segundos porque cuando regresa WhatsApp, otra vez WhatsApp, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, creo que también la función de estos servicios de mensajería instantánea es importantísima hoy en día. Y obviamente ellos van a tratar de capitalizar esto de la mano de las empresas para ofrecer servicios como este. Claro. Y bueno, regresando entonces a AT&T. y allá, a tu parte donde nos quedamos, donde aprendiste un montón de los ingenieros. ¿De ahí a dónde te fuiste? O sea, de ahí pasé a atención a clientes. Qué curioso, porque incluso también lo mencionaste. Ah, muy bien. Pero estuve como Chief of Staff de atención a clientes un ratito y después yo quería tener un equipo a cargo. O sea, pero grande. Yo decía... Es lo que te iba a decir. Ya habías tenido medio, más o menos 2 que 3, ¿no? Había tenido 2, 3 personas a cargo, pero yo decía, yo quiero un equipo grande. Yo les quiero gritar. Ah, yo quiero gritarle a alguien. Yo quiero que esto se ponga más divertido, ¿no? Yeah. Pero yo creo que era justo con este afán de probarme, ¿sabes? Yo creo que si me pidieran un consejo a alguien de ¿por dónde empiezo para ser un buen líder? Pruébate. O sea, no hay de otra más que ya que estés ahí, vuelvo al mismo punto. Tienes que hacerlo porque ya tienes al equipo y entonces... Pero es lo que te decía en tu caso de tu personalidad, ¿no? Es lanzarte. O sea, porque tú les contestarías, lánzate. Y un Elliot se lanzaría, ¿no? De acuerdo. Sí, ¿no? sí lo haría. Sí, claro, ¿no? O sea, porque tal vez no todas las personalidades dicen, no, o sea, pero un Elliot se lanza. Sí. Y pues justo pasé a ser manager de atención a clientes, pero en la parte de redes sociales. Ok. Que ese es otro universo. Otro universo. Otro universo porque entonces normalmente, ¿para qué se utilizan las redes sociales? Pues para quejarte, esto no sirve, cómo es posible, etcétera. Y muy válido, porque pues obviamente estás contratando un servicio, esperas tener o tienes cierta expectativa sobre ese servicio, y si algo no funciona, pues vas a levantar la mano. Sí creo que también culturalmente, como que no entendemos muy bien esta rayita entre hago mi solicitud o lo veo como el me voy a desestresar y voy a... No, sí, claro. Sí, es como la gente que siempre le dicen, no, es que me acaban de asaltar y qué poca madre que la ciudad esté tan insegura. Bueno, sí, güey, pero levanta tu denuncia, ¿no? Claro, o sea, claro. Levanta tu denuncia, o sea, qué bueno que das tu denuncia pública acá, pero levanta tu denuncia en el EBP, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, si a lo mejor ya hiciste como el flujo normal, si levantaste la mano o si solamente nos estás, pues de alguna forma, ¿no? Sí, y créeme que hay de todo, por supuesto. Pero verlo desde esta perspectiva de atención a clientes, obviamente también me sensibilizó muchísimo de el tipo de necesidades que hay en el día a día. Ya conocía obviamente mucha de la problemática que podemos llegar a tener con los clientes, que incluso en palabras de mi jefe en algún momento decía, pues es que yo no tendría por qué recibir quejas de otra cosa que no sea como que a lo mejor hay oportunidad de mejorar la red en X o Y lado, porque eso siempre va a estar como en constante desarrollo. El resto tendría que funcionar bien. Obviamente siempre hay áreas de oportunidad, pero llegué ahí y empecé a gestionar un equipo, éramos aproximadamente 100 personas. 100 personas. Exacto. Digo, no todas reportándome directo, tenía coordinadores y hacia abajo a los ejecutivos. Pero estabas tú y 100 abajo. Sí. O sea, tu sueño se cumplió. Se cumplió. ¿No? Efectivamente, que quería un equipo grande, aprendí un chorro, de verdad que bien interesante toda esta perspectiva a nivel operativo. Vuelvo al mismo punto. Exacto. Entender autoaudiencia, pero no solo verla, sino vivirlo de primera mano, que también en algún momento recibí ese consejo. Para estar en una compañía que tiene operación, tienes que vivir la operación de primera mano, porque te brinda un feeling distinto. Sí, sí, claro. Y tú lo viviste en ingeniería, ¿no? Porque al fin... Que es cierta parte de la operación. Ajá, por eso te digo, y también ya lo viviste en atención al cliente. Sí. Que en realidad en atención al cliente están los madrazos, pero con los... O sea, directo con el cliente. Con el cliente. Que es el más enojado siempre cuando dice, es que nunca tengo señal de AT&T, Sí, ¿no? Claro. Porque además el nunca es nunca para ellos, pero en realidad siempre tienen, y cuando no tienen es cuando se dan cuenta, ¿no? O sea, no digo que sea perfecta la señal, pero al final sí te das cuenta solo cuando no tienes, ¿no? Es la obviedad. Sí, sí. Pero padre, ¿no? Como tener esta perspectiva, no solo a nivel operativo, sino del cliente, te siembra una semillita distinta. Y creo que a nivel global en general, seguramente lo tienes tú muy presente, pero el customer centric, pues en realidad puede sonar muy bonito.
pero hacerlo posible en el día a día para todas las áreas, que lo vivan y que realmente piensen en el cliente para sus estrategias, para sus acciones, etcétera, cuesta porque probablemente no es el camino más sencillo. A largo plazo tiene un beneficio, pero de primera instancia siempre va a retarte, ¿no? El modo en el que normalmente estás acostumbrado a resolver las cosas, porque entonces estás pensando más allá de que beneficie a tu área o a la organización, sino que a largo plazo realmente el cliente esté contento por el servicio y por la experiencia que le estás dando. Ok, ahí tengo algunas preguntas. O sea, a ver, en cuanto al... En esta cascada que hablas de puestos, pues el que levanta la... No sé si es la diadema o el telefonito y le contesta a la persona, ¿ese cómo se llama? Un ejecutivo. Es un ejecutivo. Exacto. Y esos ejecutivos, asumo que tienen un adiestramiento muy claro, ¿no? Entonces, en ese adiestramiento, ¿cómo los enseñan a manejar la frustración? ¿No? Es bien interesante, ¿no? Porque incluso hay cosas, incluso inquietudes de este tipo, ¿no? Porque obviamente le brindas la capacitación de cómo abordar la oferta, ciertos troubleshooting, qué hacer ante ciertos escenarios por problemas de la factura, problemas del servicio, problemas de la cobertura, con quién escalar, ¿no? Los flujos de escalación, etcétera. Pero la personalidad de los clientes influye un chorro, ¿no? A eso iba mi pregunta, ¿no? Y entonces es ahí donde tanto la personalidad del ejecutivo como el coaching o acompañamiento que le brindes a ese ejecutivo toma un papel muy especial. Porque también seamos honestos, no todos podríamos ser ejecutivos de atención a clientes. Pues no, pues imagínate que te griten todos los días a todas horas. Bueno, no sé si así sea, pero seguramente un día, o sea, seguramente un día te toca, ¿no? Así de, no, güey, es que ahora sí me tocaron 7 llamadas que no mames, ¿no? Entonces ese día vas a salir así llegando a tu casa y vas a decir, güey, por favor, mátenme, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? O sea... ¿Hay psicólogo? O sea, no lo digo de broma. Neta, no hay psicólogo. Hay atención, hay, digamos, asesoría psicológica, incluso si lo llegas a necesitar. O sea, ese acompañamiento por parte de recursos humanos lo tenemos en todas las áreas. Toda la compañía. En todas las áreas, ¿no? Es un hecho que siempre hay que ponerle más foco a las áreas operativas, justo como por vamos a llamarlo de una manera bastante coloquial. Como entrarle a los madrazos no es sencillo, ¿no? No. Y siempre va a haber clientes complicados, unos más que otros. Por supuesto, este tema del cliente siempre tiene la razón, pues no necesariamente es verdad. Nunca es verdad. Pero el punto es cómo hacer sentir entendido al cliente, ¿no? Porque... Eso sí es verdad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, yo no optaría por el siempre tiene la razón, sino siempre voy a tratar de entender por qué de tu molestia. Exactamente, eso me encanta. ¿No? Sí. Y partiendo de eso, que influye mucho la comunicación, por eso te hablaba del coaching, de cómo también los coordinadores, los gerentes de atención a clientes, pues necesitan guiar y acompañar, porque más allá del aspecto técnico y de capacitación, pues creo que también influye mucho el cómo escuchas las llamadas, cómo está gestionando esas llamadas, si tiene oportunidades, si puede aplicar o no el flujo, porque incluso en AT&T tenemos un flujo de cómo debemos de atender esas llamadas, ¿no? Hay un tema que se llama Mi Compromiso, que es justo cómo darle la bienvenida al cliente, cómo entender y sondear sus necesidades. ¿En la llamada o en el centro de atención? En ambos. En ambos tendría que funcionar. Entonces, esta estructura, ¿qué es lo que pretende? Darte un poco de tranquilidad de por dónde está el problema del cliente para que se sienta apreciado, para que se sienta escuchado y en medida de lo posible eso evite también la confrontación. Ok. Y después ya hay unos métodos de escalamiento de no, pásame tu gerente, ¿no? Siempre hay... Yo he sido ese que alguna vez digo, no, pásame a tu gerente. No se lo puedo pasar, no tengo. No, ¿cómo que no tienes? Seguro tienes, porque además siempre escuchan las llamadas, ¿no? O sea, alguien escucha la llamada de otro, no sé cómo funciona, pero según yo es así. Ajá. Y entonces hay unos que te lo niegan y ahí es donde te enojas y dices, ¿cómo que no? Pásamelo, ¿no? Entonces... Digo, también depende mucho, por ejemplo, el horario en el que hables. ¿No? Ok, a ver. Porque... O sea, hay ciertas guardias, a lo mejor en ese momento simplemente ya era tarde. No sé si a qué hora te guste hablar por teléfono con los agentes de atención a clientes. A qué hora te gusta gritarle. Exacto, si te gusta a las 2 de la mañana, lo veo difícil.
Ya. No, es que sí hay complicaciones. Por ejemplo, en el COVID, yo tenía... Bueno, todos los que viajamos continuamente, pues tenían vuelos, obviamente comprados, y de repente, ¡pum! ¿No? Y en ese momento... Era una tortura. Era una tortura. Pero sobre todo hay unas aerolíneas que tomaron unas actitudes realmente... Supongo que ya estaban sofocados y dijeron, ya la chingada. Y literal, colgaron el teléfono. O sea, le llamabas a Copa y no había forma humana que en 5 días te contestaran. Sí. ¿No? O sea, no, nada. Entonces eso me parece como horrible, ¿no? Claro. Digo, lo saco ahí porque justo es donde te frustras tú como cliente. Y entonces ya cuando por fin te contestan, ya no es, oye, ¿puedo cambiar mi vuelo? Ya es, hijo de tu... ¿No? Es horrible. Y ni siquiera depende del ejecutivo, ¿estás de acuerdo? Claro, porque el ejecutivo, ¿qué? Pues el ejecutivo es un ejecutivo. Claro. Entonces, mira, yo siempre he dicho que el trabajo más difícil de toda la compañía es ser un ejecutivo de atención a clientes. Y está bueno porque, otra vez regresando a las perspectivas de comunicación y de tu trabajo también actual, pues entonces entiendes desde el eslabón más directo con el cliente cómo tendría que funcionar esa comunicación. Sí, y mira, bien interesante porque incluso hoy en día se hacen actividades en las cuales los líderes van al call center, escuchan las llamadas. Hace poquito tuvimos a Mónica, que es nuestra CEO, y contestó llamadas. ¿Como cover boss? O sea, literal. Sí, o sea, ¿y no lo grabaste? Lo tenemos, por supuesto. Hagamos un video con eso. No, sí, estará poca madre. No, o sea, la verdad es que sí es como de programa cover boss, ¿sí lo has visto? De sí, jefe sí. Infiltrado, ¿cómo se llama? Ajá, pues digo, aquí todo el mundo sabía que iba a morir. Oye, lo hizo bien porque, bueno, obviamente la CEO, pues tiene un chorro de habilidades, pero no necesariamente, como bien lo dices, podría ser un buen ejecutivo de cuenta, ¿no? Bueno, la verdad es que Mónica es brillante, pero ¿cómo te lo explico? Que incluso hasta vendió algo adicional en la llamada. Sí, así vendió el paquete de 100 megas. O sea, literal tenía un problema el cliente como de consumo de datos, etcétera, y lo asesoró para incrementar el alcance de su plan. Ok. Pero volviendo al punto... Y es así como en la bolsa de valores, así que cierra la llamada y ¡bravo! En ¿no? ese momento en sí, ese porque momento, obviamente porque había mucha gente que había estábamos público como acompañando, ¿no? Pero creo que es bien importante, y estoy hablando más allá de AT&T, cómo tomas esta perspectiva efectivamente de los clientes, de lo que se está viviendo en el día a día, para sensibilizar a las áreas que en el día a día no lo viven, ¿no? Porque entonces es ahí donde está la carnita, la oportunidad de enriquecer lo que haces como organización, lo que haces como compañía, partiendo de ese feedback para sensibilizarte y entonces decir, oye, esto está dentro de mi cancha, yo tendría que hacer algo distinto en favor de los clientes. Claro, tendríamos que estar haciendo esto y esto en vez de esto y esto. Claro, y como dices, también te sensibiliza como para decir, híjole, la chamba de atender al cliente, pues en realidad no solo es del que está respondiendo el teléfono, porque ese problema que tiene el cliente es más mío que de él. Sí. ¿No? No, igual, bueno, supongo que tienes también alguna experiencia o algo a contar, pues cuando ahora pasó el huracán por Acapulco y les tiró la red, ¿no? O sea, no sé cuántas redes les habrá tirado, pero les tiró un montón. Un reto enorme. Obviamente nadie esperaba el desastre que dejó Otis. Bien importante, volvemos al mismo punto de la importancia en la conectividad. En ese tipo de catástrofes, porque imagínate... Pues lo que quieres es estar conectado. Imagínate, o sea, que tengas familia en Acapulco y que no sepas si están bien o no están bien. Sí. Y que aunque quieras ir, no puedas ir. Está cerrada la carretera, pero no, nada. No hay forma humana de saber cómo está tu persona especial. Y entonces la infraestructura es cuando juega un papel más importante que nunca. Porque entonces es la diferencia entre quedarte tranquilo o estar desesperado porque no sabes del bienestar de las personas, del lugar, etc. Entonces, sí fue un reto impresionante. Incluso para AT&T, de primera instancia, pues la prioridad era saber si el personal que está en Acapulco estaba bien. Hubo todo un programa para el tema del personal, que ahí incluso también desde comunicación fungimos un papel importante. Hay toda un área que se llama Business Continuity Plan, que es justo ante este tipo de temas, ¿no? De catástrofes, pues hay toda una estructura, todo un plan que seguir para asegurar la continuidad del servicio, pero también asegurar que todo lo que en lo cual está inmiscuido AT&T porque forma parte de su infraestructura y de su personal, se encuentra en buenas condiciones para poder seguir operando.
Claro. Y entonces ahí, ¿cuál fue? Bueno, de entrada, para establecer tu plan de comunicación interna ahí para empezar a conectar con todos, si no había comunicación, ¿de qué herramientas te avalías o qué hiciste también de este lado, digamos, ahora sí, de la carretera para empezar a planear después cómo llegar, ¿no? Porque puede ser algo tan básico como, pues antes, también lo hemos hablado aquí mucho, hace 20, 30 años, pues en realidad ponías un pizarrón con carteles, ¿no? Claro. Y ante esas tragedias... Lo famoso corcho, ¿no? Claro, y ante esas tragedias lo que más sirve es, órale, güey, pues ponte a pegar hojas o ponte... No, porque es lo que hay, ¿no? Es la herramienta que hay. Entonces, ¿ustedes qué hicieron, no? Fíjate que lo que más nos funcionó fue estar tratando de hacer llamadas, porque el internet, digamos que en cuanto a la infraestructura, fue lo que tardó un poquito más en estar listo, ¿no? Pero las llamadas sí llegaban a conectar con ciertas personas, dependiendo la zona en la que usan bandas estuviera. distintas, ¿no? Para o sea, a nivel ingeniería usan bandas distintas. Efectivamente, ¿no? Entonces, el punto importante era localizarlos a como diera lugar. Incluso a través de SMS llegó a funcionar. Entonces, entre llamadas y SMS, ¿no? Como yéndonos al back to basics, se logró. Obviamente se fueron reportando como poco a poco. Había gente que realmente perdió todo, ¿no? O sea, perdió su casa, no tenía en dónde vivir, no tenía comida, no había víveres. Colaboradores. Sí, claro. Y entonces se llevaron despensas. Había una especie como de cuartel de guerra, ¿no? Como tal, en el cual pues incluso se le brindó como esa atención y hubo toda una cuadrilla especial de ingenieros que se movieron de Ciudad de México y de otros estados para llegar a Acapulco y restablecerla. Oye, ahí a nivel gobierno, supongo que también les llamaron, ¿no? O se les dijeron, o sea, ¿hubo algún tipo de acercamiento como porque al final, pues el gobierno se vale de las infraestructuras particulares, ¿no? Claro. Entonces seguramente hubo algo así, ¿o no? Sí piden como estatus, ¿no? De Ok. que realmente, qué porcentaje de avance existe como en la red. Eso se gestiona obviamente desde el aspecto regulatorio y de External Affairs. Ok. Como para también incluso facilitar ciertas cosas, ¿no? Es un poco lo que iba, así, por si tenías que juntar cuadrillas, ¿no? Cuadrillas de tus ingenieros con, güey, necesito la verdad, así, la Guardia Nacional para que me abra aquí el paso, ¿no? No sé. Porque además el tema de seguridad se puso un poco complicado. Ok. Entonces, justo también... ¿Hubo por la rapiña o por...? Ok. Sí, la rapiña, la inseguridad, etcétera. Entonces había que solicitar ciertos permisos, ¿no? Como para que las cuadrillas pudieran trabajar y que también tuviéramos el acompañamiento en ciertos momentos de la Guardia Nacional. Ok, y ahí, en una crisis, porque es una crisis y también es una doble crisis de comunicación, yo le diría. Porque no nada más tienes un problema de comunicación externa o interna, sino tienes un problema de infraestructura de comunicación. A mí me gusta cuando me dicen, estoy estudiando comunicaciones, ¿no? Y bueno, entonces estoy estudiando ingeniería, ¿no? O estoy estudiando comunicación. Ah, bueno, entonces estoy estudiando la ciencia de la comunicación. En el caso de AT&T, pues hace las dos, ¿no? Sí. Porque, por eso te digo, entonces tenían un problema de infraestructura de comunicación, ¿eh? Sí. Y tenían un problema de comunicación porque no tenían cómo, ¿no? Entonces, ahí como en un momento de crisis, en tu particular caso, cómo empiezas a activar tu creatividad para empezar a, pues, comunicar lo que tienes que comunicar. Sobre todo también para bajar las aguas, ¿no? Porque yo creo que también hay que tranquilizar mucho en tu caso, en comunicación interna, a tus colaboradores de este lado como de ese lado. Sí. Para que después empiecen a trabajar, porque además el trabajo que hace AT&T es de interés literalmente nacional, ¿no? Sí. Entonces... Sí, o sea, incluso había muchos titulares en muchos periódicos, era como de, pues necesitamos restablecer el tema de la comunicación lo antes posible. Obviamente había mucha presión social al respecto. A nivel interno, yéndonos como al tema específico de comunicación y lo que quedaba en mi cancha, había que igual hacerle llegar la información al personal de las recomendaciones, de a dónde acudir por las despensas, a dónde acudir, o sea, que se quedaran tranquilos porque incluso el tema de compensación y demás iba a continuar brindándose sin ningún inconveniente, que hasta que no les diéramos una señal específica no se iban a restablecer pues como sus labores. Incluso la verdad es que logramos plasmar esto en un documental bien bonito que después te voy a pasar para que tengas oportunidad El de 6 de minutos que verlo. está en LinkedIn. Exactamente. Y que justo plasma eso, o sea, cómo incluso desde la red Sí, sí, sí. pues tenía que haber, o sea, ellos estaban impresionados porque jamás pensaron quedarse sin tantos sitios disponibles. Había infraestructura que es, digamos, temporánea hasta que no se levantara la infraestructura como tal fija.
Pero en todo esto, pues estás contemplando a los ingenieros, al personal de ventas, al personal administrativo, etcétera. Y en la contraparte, que también eso es bien importante, empezamos a accionar campañas de donación, tanto de víveres como de donación hacia la Cruz Roja, para que también, o sea, como que hubiera como ese apoyo y los que pues no estábamos directamente ahí tratando de ayudar para restablecer la red, pues pudiéramos poner también nuestro granito de arena. Claro, ¿y tú consideras que en tu puesto actual esa es la crisis más grande que te ha tocado o te ha tocado otra? Pues yo creo que, o sea, esa es una prueba muy interesante, ¿no? Porque es algo que fue bastante inesperado, o sea, nadie esperaba esa magnitud del tema. En algún momento, incluso yo desde mi posición de comunicación, y ahí está mi jefa de testigo porque la acompañé, hasta fuimos a comprar despensas. Y nosotros despachamos un camión que se fue directo a Acapulco con esos víveres. Y invertirle ese tiempo, la verdad es que, o sea, como que es muy satisfactorio porque dices, pues al menos estoy poniendo como mi granito de arena, no solo desde la perspectiva de comunicación, sino incluso como, sí, como digamos, ayuda humanitaria. Voluntariado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Yo creo que ese es un reto bien importante, ¿no? Que podemos vivir como dentro de una organización, pero yo creo que el reto constante de cómo comunicar mejor y pensando en las distintas generaciones que también conforman la empresa, yo creo que eso es lo que constantemente nos tiene como equipo pensando cómo podemos hacerlo mejor. Y en ese mismo sentido, ¿ahorita en qué estás? Híjole, pues mira, yo creo que te puedo hablar de muchas cosas, pero algo bien interesante es inteligencia artificial. Ok. ¿Cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial en nuestro día a día? Porque además AT&T acaba de lanzar una herramienta propia de inteligencia artificial generativa que se llama Ask AT&T. Entonces tú le preguntas al tío Ask AT&T de X o Y cosa. Obviamente es un entorno seguro únicamente para nosotros porque no tenemos permitido utilizar herramientas como ChatGPT, ¿no? Okay. Pensando en el riesgo que implicaría que en la nube a nivel público haya información delicada de la empresa, ¿no? Sí. Que esa va a ser como realmente el reto hacia adelante, la regulación de la inteligencia artificial. Pero entonces, lo padre es que tenemos un entorno nuestro, seguro, en donde podemos tratar de que no está basado en ChatGPT, o sea, o sí. A ver, hay cierta, digamos, estructura como de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que toma como referencia, pero este es un entorno completamente cerrado y nuestro, ¿no? De AT&T. Con nuestro te refieres a la compañía. A la compañía. Y a los colaboradores dentro de la compañía. Exactamente. Okay. Y entonces, es cómo aprovechas esa inteligencia artificial en tu día a día para hacerte la vida más sencilla. Y al menos como lo vemos ahorita desde nuestra perspectiva, tendría que ser como el becario, que es muy efectivo, que te puede ayudar a facilitar tu trabajo y a sacar talacha, pero que lo que te entregue no es como que te va a funcionar para entregárselo a la CEO, ¿estás de acuerdo? ¿No? Okay. Hay mucho que pulir, hay mucho que trabajar. Ejemplo, herramienta de AT&T, escríbeme el discurso de mi CEO para presentar la nueva red. Entonces te la hace y entonces ya tu humano, no, esto sí, esto no, y esto sí. ¿A eso te refieres? Exacto. Un ejemplo como ese pudiera funcionar perfecto, ¿no? Ok. Que eso, no sé qué opinas tú, ahora me gustaría regresarte a esa pregunta. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial realmente va a permitir transformar muchos de los temas de comunicación que se gestionan hoy en día en las organizaciones? No, pues yo creo que la inteligencia artificial para mí es otra cabeza. O sea, es decir, si estamos aquí 5 en una mesa y pones una inteligencia artificial, es una sexta cabeza. Claro. Que además pues tiene obviamente características muy particulares de la IA. Entonces, como bien lo dices, en esta diversidad de los equipos o de las personas que es muy valiosa para tener nuevas ideas, a mí me gusta mucho pensar así en la IA. O sea, y no como un ente que le metes ideas y que te hace la tarea, ¿no? Sino como una cosa que te ayuda a pensar desde otro punto de vista. O al revés, que te abre distintos puntos de vista al mismo tiempo. Y en ese sentido es lo que me gusta mucho de la IA generativa. Aquí lo que hacemos mucho es, también nos han dicho hasta el cansancio, se van a quedar sin chamba porque la IA ya hace videos y no sé qué. Y la verdad es que hace videos muy interesantes, pero esos videos siempre parten de una mente humana. O sea, siempre al final el que da esas instrucciones y el que hace esas ajustes, acotaciones y todo, pues siempre es igual el humano, ¿no? Y además quien lo consume también. Entonces es como, la IA jamás va a saber
cómo, o por lo menos hasta ahorita, pues lo que siente un humano al ver su propio producto. Claro. Y en ese sentido, pues no hay comparación, ¿no? O sea, la IA te puede ahorrar muchísimo trabajo en ciertas cosas, te puede dar muchísimo trabajo en ciertas otras, pues, también si lo haces mal o si no estás sabiendo utilizar la herramienta, pero en nuestro caso creo que nos ha abierto también muchas puertas creativas, ¿no? O sea, y también muchas puertas de tiempo, ¿no? Lo que antes hacías pues no sé cuánto tardamos en subtitular un video, así, algo tan tonto hace 3 años. Claro. Subtitular el video era, no sé, lo que duraba el video por lo menos, ¿no? Claro. Y multiplícalo por 3. Si duraba media hora, pues entonces 2 horas, ¿no? Y estoy siendo muy amable. Muy amable. Ahorita le haces al Premiere, pum, y ya, ¿no? Entonces, pues ya, y eso es algo que igual lo tienes que revisar, ¿no? Porque es un copy. Claro. Y siendo un copy, pues tiene comas, tiene no sé qué, y la IA pues no es perfecta, entonces... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la posibilidad que te da de expandir el panorama que probablemente tienes sobre X o Y tema, ¿no? Incluso como pensar afuera de la caja, ¿no? Sí, exacto. Que nos puede llegar a costar un poco de trabajo. Todos podemos tener un bloqueo creativo, pero que te sacuda y que te diga, oye, ¿y por qué no lo piensas por aquí? ¿No? Y que entonces sobre eso empiezas a desarrollar. También es un hecho que lo que te brinde la inteligencia artificial depende de lo que le preguntes. O sea, de la manera que también incluso formulas estos famosos prompts. Exactamente. O sea, y eso también te lo voy a decir, o sea, no nada más es sácame la caja, sino al revés, méteme la caja en el entendido de cuál es la idea. Tú puedes llegar con tu jefe y decir, jefe, tengo una idea increíble, hagamos esto, ¿no? Entonces le dices a la IA, oye, ¿cuál es la idea más obvia? Justo lo que acabo de proponer, ¿no? Porque uno luego cree que tiene la idea más maravillosa y resulta que es la más común de todas. Sí. ¿No? Entonces eso también puede funcionar, ¿no? Sí. Yo creo que, a ver, estamos ahorita, es el tema de moda y es de lo que todo el mundo quiere hablar. Concuerdo contigo. No veo a la inteligencia artificial como esta herramienta que va a quitar trabajos, sino más bien cómo vamos a adoptarla en nuestro día a día para mejorar lo que hacemos y que el tiempo que nos ahorremos gracias a ella lo invirtamos de una manera distinta. Exactamente. ¿Ella? Puede ser en calidad de vida, que también hace mucha falta, porque, ¿no? Por ejemplo. O puede ser en otras actividades también de la parte corporativa, empresarial, laboral, donde inviertas mejor tu tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Pero mira, por ejemplo, yo creo que ese es uno de los retos más recientes que tenemos, porque entonces es cómo aseguras que el personal lo comienza a utilizar, que ve como este potencial, que entiende la herramienta, es una adopción, ¿no? Y así como ese tema te puedo hablar de transformación digital, te puedo hablar de customer centricity, te puedo hablar de el adaptarse al cambio, o sea, el hecho de poder acompañar desde comunicación interna la cultura de la compañía, me parece uno de los retos más interesantes y bonitos al mismo tiempo que puedes tener como líder de comunicación. Y en todos esos temas que tienes como líder en comunicación ahorita en tu empresa, ¿eso va a hacer que no saltes otra vez de puesto para probar otra cosa porque ya tienes mucho para probar? Pues no lo sé, veremos qué pasa. No lo sé, pero me gusta mucho. No lo sé, pero te voy a decir qué pasa. Yo creo que de todas las áreas en las que he estado, ahora que llegué a comunicación, me sentí demasiado cómodo en el aspecto de me gusta aprender. Y siempre me ha gustado aprender de todo, pero siento que también el poder tener una expertise en cierta área te brinda una perspectiva distinta. Y entonces lo que me gusta también de comunicación interna es que tengo visibilidad de toda la organización, porque sí, entonces todo lo que pasa en algún momento tiene que comunicarse, o a nivel interno o a nivel externo, que no es mi chamba, pero que al final tiene que ir de la mano. 100%. Entonces creo que por eso me apasiona tanto el tema. Ya, me gusta mucho cómo hablas de la comunicación interna, porque... Digo, tú que yo hace muchos años pasé por la universidad, tú no hace tanto. Tú le dices a alguien que estudia comunicación interna y es... ¿no? Es como, ay, ¿qué es eso? O sea, es lo menos sexy de toda la comunicación. Sí. Pero la verdad es que cuando te escucho, yo quiero hacer comunicación interna. ¿No? Está bien chingón, ¿no? Es como, güey, yo quiero hacer eso. Sí. ¿No? Entonces está bueno. O sea, me gusta mucho tu entusiasmo ahí. Pues mira, yo creo que también tomemos en cuenta que vuelvo al mismo punto. La comunicación interna tiene muchas aristas. Entonces, sí es la cultura, pero también es los logros, pero también es los retos,
pero también es los problemas principales que tienes en la compañía, por ejemplo, a lo mejor de malas prácticas, de cómo vas a reducir malas prácticas tanto en corporativo como en la operación, ¿no? Sí. O sea, hay muchos temas que puedes abordar desde la comunicación y que también tienes que constantemente estar transformando la forma en la que los visualizas. Por ejemplo, hace ya vamos a cumplir un poquito más de un año, desplegamos una red social interna, ¿no? Ok. Porque entonces Como un workplace. Exactamente, y el entorno es muy similar, por ejemplo, a Facebook, ¿no? Forma parte de las herramientas de Microsoft, pero el entorno es muy similar, o sea, es como si tú interactuaras y dieras like y comentas, etcétera. Siempre cuesta convencer. ¿Cuál era el propósito? O sea, de lanzar muchas empresas ya lo tienen, pero Claro. en el caso de AT&T, ¿cuál era el propósito? En el caso de AT&T es, desde nuestro punto de vista de comunicación, es conectar a nuestro personal de una forma distinta y que tuvieran un espacio en el cual fuera bidireccional Ok. la retro. Porque también pensémoslo, históricamente estamos muy acostumbrados a que la comunicación interna va de aquí para allá. Sí, exacto. Y yo te digo, y haz, y te recomiendo, y esto. Sí, es como un ente supremo que te dice qué hacer. Ajá, cuando en realidad la comunicación interna también es un termómetro de lo que está ocurriendo en la organización. Y entonces que tengas este espacio seguro en el cual puedes hablar, a ver, todo el mundo sabe quién eres, no es que seas anónimo, pero al menos lo que hemos nosotros detectado en el camino es que lo sienten como un espacio muy cómodo para expresarse. Ok. Y para decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, ¿El esto no me gusta sí lo dicen ahí? Sí lo dicen. Qué chingón. Sí lo dicen, por supuesto, representa un reto también, ¿no? Sí, no, porque generalmente, o sea, en ciertas culturas empresariales no están acostumbrados a decir lo que no les gusta públicamente. Claro, porque está muy estigmatizado, Exactamente. ¿no? Pero aquí lo dicen. Y Muy por bien. supuesto, no siempre va a ser bonito lo que vas a recibir. Pero es parte de la cultura también el saber qué no está bien para entonces brindarle una perspectiva diferente. Ya, está bueno. Y entonces a ti te ha abierto también justo pues la perspectiva de que sí dicen lo que piensan y entonces dices, no, aquí tengo un problema de resolver. Pues es que yo creo que es bien importante tomar en cuenta qué es lo que podemos mejorar, ¿no? Porque también si te quedas como enfrascado en este tema de, hombre, lo hacemos increíble, somos buenísimos haciendo comunicación Claro. interna, pues a lo mejor y tú solito te estás creyendo ese cuento. Pero incluso creo que la perspectiva de medirte a través de ese tipo de cosas, o incluso, ¿por qué no?, de una encuesta específica de comunicación hacia tu personal, en el cual te digan, oye, si te funciona, no te funciona. Digo, además de los métricos que tienes en tu día a día, de las visualizaciones, de los likes, de los comentarios, pues un poco tener un sondeo de qué tan bien o qué tan mal lo estás haciendo, para que con base en ello orientes la estrategia de tu comunicación interna. Eso está buenísimo. Nosotros en nuestro caso pues trabajamos para varias empresas, hacemos mucha comunicación interna con materiales audiovisuales, etcétera. Pero sí nos pasa mucho que cuando hacemos la retro de cómo le fue al material que hicimos o a la propuesta creativa que hicimos, la medición generalmente es cualitativa y la pongo entre comillas porque pues obviamente toda la compañía, la persona que hizo ese material, pues no va a pasar al lado toda la compañía a preguntarle, ¿te gustó? ¿Te gustó? O sea, Claro. es el aplauso, ¿no? O fue bien recibido porque 3 personas sonrieron. Y está bonito, o sea, también lo puedes sentir, pero al final hacerlo medible, mucha gente dice que lo que no se mide no se mejora. Entonces, hacerlo medible, entonces yo te podría llegar a preguntar, oye, ¿cómo le fue este material? Pues mira, tuvo 500,000 visualizaciones, tuvo 5 likes y la verdad tuvo 3 mentadas de madre. Claro. ¿Y las mentadas de madre eran sobre el contenido o sobre la producción o sobre el video? No, pues sí, entonces ya vas orientando, ¿no? Sí. No, la verdad es que dijeron que la animación estaba horrible. No, entonces sí es mi problema. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Justo es eso. Y mira, ese es también uno de los motivos principales por los cuales nos sentimos más cómodos con la red social, porque entonces te dice cuánta gente lo vio, ¿no? Entonces te da una noción del porcentaje de alcance que tienes en esas visualizaciones versus el headcount, ¿no? En promedio te podría decir que en los contenidos importantes tenemos más del 70% de alcance, ¿no? Está bueno. Que eso es mucho más a que si mandaras un correo y pues lo persignas y dices, ojalá que lo vean. Claro. ¿No? A ver, justo voy a hacer un paréntesis. Esta red social funciona para todos los niveles de tanto operación, administración. Todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene. Ingenieros, todo el mundo. Incluso tú puedes tener tu perfil, ¿no? Y como enriquecerlo y generar contenido como si tuvieras tu feed en otra red social. Ya.
Lo pregunto porque también trabajamos nosotros con compañías que, por ejemplo, tienen fábricas, centros de distribución y esas cosas. Y cuando hacemos contenidos para ellos, los hacemos mucho por WhatsApp y se mandan y les dan la bendición porque no tienen, o sea, incluso si los ponemos en las pantallas de los lugares, las tendríamos que poner sin sonido, lo hemos hecho, pero ahí tampoco es medible. Luego estas personas dentro del trabajo, no por ser de fábrica, no pueden tener celular. Claro. Entonces, por eso te digo, no todos tendrían esa red y tendríamos que aplicar otras herramientas para hacerles llegar el mismo contenido. Ya. Pero en el caso de AT&T, si todos tienen la red, entonces ya tu headcount de 70% es real, ¿no? Es Sí, como... sí. Y lo que es un hecho también es que nos ha funcionado todavía más a nivel operativo que corporativo. Wow. Lo cual para nosotros es, bueno, así, como Sí. el nirvana, porque históricamente es con quien más trabajo cuesta llegar, porque como bien lo dices, es un perfil distinto, están en el día a día y están en el campo, entonces no es como que puedan dedicarle el mismo tiempo a alguien que está desde corporativo trabajando desde su computadora, ¿no? Sí, es muy distinto. Entonces es muy distinto, pero yo creo que pues más bien como esta perspectiva de brindarle la información desde un formato como red social ayuda bastante. También es un hecho que necesitas replantear tus contenidos, ¿no? Y entonces hemos trabajado mucho con memes, hemos trabajado mucho con videos un poco más simpáticos, más chistosos, etcétera. Incluso ahora O sea, estás tiktokeando. pues un poco, ¿no? Ahí tienes incluso a Elliot, que en algún momento hace poquito para el Hot Sale hasta andaba dando marometas, etcétera, para un video que me pidió el equipo y les dije, órale, vamos a hacerlo. Pero necesitas brindarle una perspectiva bien interesante porque entonces el contenido que le brindes como organización en muchas ocasiones incluso lo va a ver en su tiempo libre. Porque Sí, claro. no necesariamente lo va a hacer estando con un cliente enfrente. Sí, 100%, sobre todo el operativo, ¿no? Justo. Ya. No, pues qué interesante. Hay igual como pequeña acotación en la comunicación interna, digo, para aquellos que nos están viendo y escuchando, es muy difícil medir estos contenidos y por eso esta herramienta que nos está diciendo Elliot, pues es muy relevante porque generalmente la concentración de las mediciones está en la externa y no tanto en la interna. Correcto. Y cada vez más, por nuevas herramientas tecnológicas y también por nuevas necesidades, pues nos estamos dando cuenta que también la medición interna es sumamente importante. Sí, súper importante. Digo, te brindaba esta perspectiva de la encuesta. Creo que incluso para nosotros, entre mandar un correo o, por ejemplo, subirlo a nuestro sitio web, que es como nuestro repositorio, en donde al menos también podemos ver cuántas personas realmente le dieron clic, si comentaron, si le dieron like, etcétera, pues va a ser súper importante, porque entonces tienes una idea de si le gusta ese contenido, de si comenta, de si realmente el feeling es más positivo que negativo, etcétera. Eso tiene que brindarte mucha pauta para orientar tus tácticos. Sí, 100%. Bueno, Elliot, ahora sí, mira, hasta nos pasamos, ¿eh? Hasta nos pasamos. Se ve que hablas mucho. Un poquito. Se ve que hablas un poquito. Un poquito. Oye, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas venido el día de hoy. La verdad fue una plática sumamente interesante y muy divertida. Yo me la pasé muy bien. ¿Cómo te la pasaste? Yo también me la pasé increíble. De verdad, mil gracias también a ustedes por la invitación. Y pues nada, a seguir haciendo comunicación interna. Pues ya me dijiste que hasta quieres hacerla tú. Pues dale, ¿no? Por Vamos favor, a hacerla. por Por favor. favor. Ahorita te pasamos ahí todos los... te pasamos acá el tabulador. Ahorita te pasamos todo. Pero bueno, a ustedes les quiero agradecer mucho el favor de su atención. Recuerden suscribirse ya sea en YouTube o en su plataforma favorita para escuchar podcast. Publicamos cada semana cosas sobre temas de comunicación, creatividad y liderazgo. Mi nombre es Eric Hoy y nos vemos en una próxima edición. Bye.